regresar a mi crítica constante. ¿Qué país está dejando Enrique Peña Nieto? O viéndolo desde otra perspectiva, ¿qué país va a gobernar Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué país le está dejando a México Enrique Peña Nieto? ¿Y qué país o de qué país tomará las riendas Andrés Manuel López Obrador? Un país con 1,000 policías federales menos que hace 6 años, como le decía. Un país con policías y alcaldes ligados al narcotráfico y con 15 cárteles de la droga en plena expansión. Ese es el país que está dejando Enrique Peña Nieto y esa es la papa caliente que le tocará asumir a Andrés Manuel López Obrador. Y no importa si las buenas iniciativas son de Morena, del PAN, del PRD, incluso si hay una buena iniciativa del PRI, hay que destacarla. Yo destaco también la iniciativa que presentó Heréndira de Jesús Rosales San Román, la senadora del PAN, para prohibir el uso de efectivo en gobiernos. Porque en muchos municipios, en muchos gobiernos locales, se utiliza mucho esto de pagar con efectivo, lo que genera la corrupción, y creo yo que incluso mucho de esta conexión de policías, de gobiernos, de alcaldes con el crimen organizado. Es del PAN la propuesta, pero creo que es importante que se analice, que se debata, que se discuta. Esta es la senadora Heréndira de Jesús Rosales San Román con la iniciativa del PAN para prohibir el uso de efectivo, de cash, en los gobiernos locales. La senadora Indira de Jesús Rosales San Román, a nombre de los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto que reforma la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios en materia de prohibición de uso de efectivo en organismos públicos. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Adelante. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con el ánimo de poder seguir impulsando medidas institucionales de prevención y combate a la corrupción, está presentando un proyecto de reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley de Disciplina Financiera en las entidades federativas y los municipios, a efecto de prohibir que los ingresos y gastos públicos puedan ser ejercidos en efectivo. Con este planteamiento, tanto el gobierno federal como los poderes de la Unión y los órganos constitucionalmente autónomos, es decir, todas aquellas entidades estatales o paraestatales que sean ejecutoras de gasto, así como entes públicos, tendrán prohibido recibir ingresos en efectivo o convertir el erario en monedas y billetes. En el año 2014 hubo 225 millones de transacciones electrónicas en el país. Esto involucra, por supuesto, transacciones tanto privadas como públicas. Y aunque no existe un dato exacto al respecto, pero si el 20% de la economía es manejada por el gobierno, estamos hablando que el 25% de estas transacciones realizadas fueron por el gobierno. Es un aproximado de 45 millones de transacciones deberían ser de manera electrónica por parte del gobierno. Sin embargo, no existe un registro exacto sobre qué cantidad son las que realizan de manera electrónica y cuáles realizan en efectivo. De acuerdo a Mastercard, en el mundo, en 2008 se hacían en efectivo el 42% de las compras al menudeo. En 2012 el 38%. A ese ritmo, aproximadamente, actualmente se realizaría un 32% a nivel global de compras en efectivo. Por su lado, el Banco de México estima que en 2014 el 90% de las operaciones totales en el país fueron en efectivo y en el mundo anda por aproximadamente en el 85%.
Dentro de Acción Nacional nosotros consideramos que estamos viviendo en el 2018. Existe una gran cantidad de avances tecnológicos y no existe justificación alguna para que en México todavía el gobierno realice operaciones en efectivo. Por lo tanto, es muy importante empezar a hacer esta transición porque también contribuye a eliminar cualquier caso de corrupción dentro de los diferentes órdenes de gobierno. Algunas personas pudieran considerar esta medida un poco radical. Sin embargo, hay países desarrollados que ya lo realizan. Suecia, por ejemplo, implementó esta medida y prácticamente todas sus operaciones financieras se hacen por cualquier otro mecanismo que no sea el dinero en efectivo, ya sea transferencias, cheques, tarjetas, celulares, etcétera. De tal manera que en Suecia únicamente el 1% de las operaciones financieras se sigue realizando en efectivo. Dinamarca también, por su lado, ya aprobó una reforma que paulatinamente va a ir realizando este cambio de efectivo a transacciones electrónicas, para que en el 2030 no exista una sola operación en efectivo por parte del gobierno. Tanto en el caso de Suecia como en el caso de Dinamarca, estamos hablando de retiro de dinero en efectivo no únicamente de los entes públicos, sino de todo el mercado, incluidos también los agentes económicos privados. Por otra parte, un estudio reciente del banco HSBC reportó que en los últimos 9 años, de 2009 en adelante, el uso de dinero en efectivo en el mundo disminuyó en un 44% y que seguirá bajando en función del incremento que están teniendo otras formas de pago que echan mano de las nuevas tecnologías: tarjetas de crédito, PayPal, criptomonedas, pagos en teléfono celular. Y bueno, por ello creemos que en México ya estamos en la posibilidad de dar un primer paso en este sentido, retirando el uso de dinero de efectivo, al menos en una primera etapa dentro del sector público. Más adelante deberíamos de pensar en prohibir el uso de dinero en efectivo también por parte de proveedores y de todo agente privado vinculado al gobierno. La propuesta implica la prohibición de usar tanto moneda nacional como divisas e incluso metales preciosos. A efecto de hacer un planteamiento responsable por parte del Partido Acción Nacional, el proyecto plantea la entrada en vigor de manera escalonada en estas medidas, de tal suerte que para la Federación entrarían en vigor 1 año después de la publicación, para los estados 2 años después y para los municipios con más de 200,000 habitantes 3 años después y para el resto de los municipios en 4 años. Estas etapas permitirán a los órdenes de gobierno prepararse adecuadamente para implementar la prohibición de uso de dinero en efectivo. Adicionalmente a ello, estamos considerando la posibilidad de que el Consejo Nacional de Armonización Contable expida lineamientos para los casos excepcionales con los que se seguiría permitiendo ingresar o egresar recursos en efectivo del sector público, derivado de incapacidad física para poder ejecutarlo. Estos casos serán verdaderamente excepcionales, como lo podrían ser en comunidades rurales. Es muy importante comentar que todo esto tendría que venir de la mano, además de una reforma integral de todas estas leyes, también de un acompañamiento de la banca. Sabemos que en muchísimas localidades rurales, incluso existen municipios muy pequeños, con menos de 10,000 habitantes, que no cuentan con una banca propia, donde no existe un sentido todavía de bancarización y que únicamente se ocupa para algunos programas sociales de gobierno. Sin embargo, creemos que paulatinamente podríamos llegar a eso. No es ningún absurdo y de verdad fomentaría la transparencia tanto en el sector público como en el sector privado. Y bueno, con este proyecto finalmente el Partido Acción Nacional está siendo totalmente consistente con lo que se propuso en nuestra plataforma electoral y esperamos contar con todo el apoyo de todas las fuerzas políticas para mejorar la transparencia y evitar la corrupción en nuestro país. Es cuanto. Gracias. Esa que considero yo es una muy buena propuesta que puede frenar muchos actos de corrupción en los poblados, en las ciudades, en los municipios y que presenta la senadora del PAN.